Con los cambios a la nueva norma vehicular, ¿usted sabe cuándo y cómo deberá verificar su vehículo? Mi compañero Juan Bermúdez nos preparó una nota con todos los detalles. Las autoridades del gobierno de la Ciudad de México aseguran que ya están listos los verificentros para aplicar el nuevo sistema de revisión vehicular que iniciará el 1 de julio. Tendrá un costo de 472 pesos para los propietarios de automóviles. Y seguramente usted se preguntará, ¿pero en qué consiste el nuevo sistema de verificación vehicular? Aquí se lo explicamos. El primer paso es el registro del usuario y del vehículo para descartar adeudos. Posteriormente, el automóvil se somete a una inspección. Se toma la lectura del sistema de diagnóstico a bordo, el cual solo aplica a modelos 2006 en adelante. Además, se efectúa una revisión visual de humo a 24 kilómetros por hora durante 60 segundos. También se realiza la medición de los gases contaminantes. Los datos se envían a un servidor que determina el holograma que se le otorgará al auto. Y si el vehículo falla en alguna etapa, tendrá una segunda oportunidad para probar este nuevo sistema de verificación. Cabe señalar que serán 45 inspectores los que estarán en un principio en los chequeos vehiculares que se realizarán en los más de 400 verificentros de la zona metropolitana. Además, habrá multas hasta por 50,000 salarios mínimos para los verificentros que incurran en irregularidades y pueden ser clausurados. Mientras, los automovilistas que propicien actos de corrupción para aprobar la verificación podrían recibir una sanción de 1 a 4 años de prisión. Con imágenes de Javier Martínez, Juan Bermúdez, 21 Noticias.